Yo soy César López, soy músico y activista por la paz. Hace rato no pensaba en esa pregunta, pero me gusta que no tenga la respuesta. Yo creo que soy un tipo que está desacomodándose todo el tiempo. Entonces yo diría que yo soy un tipo que está en permanente desacomodo para permitirme un acceso a nuevas maneras de ver el mundo y de hacer lo que hago. De aquí, de Bogotá, de la localidad de Usaquillo, del Parkway, de la Clínica Palermo, de esta zona. Ya llevo toda mi vida viviendo aquí. No, yo me acuerdo que yo chiquito estaba muy obsesionado con la tabla Ouija, hermano, y nos la pasábamos con esa tabla Ouija en ese parque y en la puerta de la iglesia a la medianoche, buscando a los espíritus y buscando lo que no se nos había perdido. Fue una época muy especial, muy mística, muy extraña, porque mientras todos los pelados estaban pensando en conseguirse la novia o en jugar fútbol, yo y otro parchecito estábamos pegados de esa tabla buscando respuestas del más allá. Yo aquí estudiando, preparándome, ya casi estoy en cuarto de bachillerato. Espero seguir adelante y seguir una carrera, filosofía. Y bueno, les deseo lo mejor, que vengan a Colombia, que Pierre conozca Colombia, que aunque está un poquito convulsionada sigue siendo bella y que es lo mejor que tenemos. Y para eso estamos estudiando, para hacerla grande y fuerte. Imagínate, yo tenía en ese momento, en ese video, tenía 13 años y yo quería ser filósofo. Era como la idea de que... Pero sobre todo lo que más me llamó la atención cuando me encontré ese video es como unas frases finales donde yo digo que nuestro país está muy convulsionado, imagínate, el año 87, pero que lo vamos a hacer grande a través de estudiar y de hacer muchas cosas buenas por él. Mi mamá decía que le encanta ver la coherencia, por lo menos, ¿no? Que hay una búsqueda que parece estar trazada desde siempre y esa película en la que yo estaba montado desde chiquito de que había que hacer algo por el país, creo que hasta hoy, que ya tengo 47 años, pues sigue viva y sigue firme y sigo convencido que ese es el camino. Es muy loco que somos los mismos tipos de seres humanos produciendo los mismos problemas, generación tras generación, y eso es muy doloroso. Pero también, y eso es una cosa en la que me he conectado en las últimas semanas, reconocerle a la gente que lleva décadas haciendo las vainas bien también. O sea, uno se puede empelicular y decir que estamos llevados del hijo de puta y que la cosa no cambia y que esto ha sido muy... Pero también hay gente que lleva muchas décadas haciendo la tarea y haciéndola bien hecha. A cómo salvar a las vidas de la gente con la que vive. Eso es bien bonito. Yo creo que ese espíritu, por ejemplo, hoy se multiplica. Yo creo que hoy estamos frente a un país que ahí sí, como decimos, que ama la vida, que está queriendo amar la vida mucho más al verse en el espejo del horror y de la violencia. Sí, esta era una... No quiero decir que esos tiempos eran mejores que estos,
pero sí era un tiempo en el que todo era muy camellado. Nosotros en Poligamia, por ejemplo, no teníamos redes ni celulares siquiera. O sea, nosotros no teníamos, nos dejábamos los mensajes en un contestador automático cuando había ensayo y llamábamos a la casa y le dábamos la razón con la mamá y ahí nos encontrábamos. El disco primero está en acetato, no existía el CD, luego tuvimos un CD. Pues ni qué decir de cómo se hacían los videos o cómo se compartía ese material. La gente tenía que ir a los conciertos a encontrarse la música del grupo. Y yo creo que yo tuve la fortuna de estar con una gente muy, muy bacana. O sea, gente que ama la profesión de la música. Estar con 4 locos más haciendo la música todos los días, viajando, grabando, perfeccionando la técnica, componiendo, haciendo laboratorio permanente y encontrándonos. Yo tenía 14 años hasta los 20 y tantos, pues encontrándonos con lo que era hacerse profesional en la música desde muy niños, y eso yo lo agradezco todavía. Y yo podría decirte además que una de las cosas más potentes es que aprendí que de lo que se trataba era de ganarse la música con la vida y no al revés, no de ganarse la vida con la música, que es lo que muchos hacen. Nosotros nunca peleamos en todos los años que estuvimos juntos y solamente una noche después de un concierto en Manizales, que no salió tan bien, estábamos reunidos en la habitación de un hotel y la tensión fue tal que nos agarramos y nos dimos, pues. Y hoy todavía lo recordamos porque no era común que nosotros, incluso en un momento en el que podría ser fácil estar enfermo como del ego, no nos pasaba, y esa vez nos pasó. Y por supuesto muchas anécdotas que tienen que ver con ir descubriendo lo bonito y también con ir despertando a lo que era ficticio, a lo que no tenía sentido. Aquí en esta misma casa, en el año 97, 96, reunidos, tomamos la decisión de acabar el grupo, porque sentíamos que ese camino no nos estaba llevando a un lugar de felicidad, y ahí se acaba la vaina. Yo venía caminando ya una cosa un poquito rara desde el 94 que se muere mi papá. Y esa muerte de mi papá fue para mí un detonante importantísimo del cambio de prioridades en la vida. Yo estaba, por supuesto, estábamos tocando, viajando, y se muere el man y yo me tengo que enfrentar a la ausencia, al desmantelamiento de mi familia, de los planes de futuro. Y eso empieza a generarme a mí un motor en el que yo lo primero que hice fue decir, yo quiero irme a tocar, a buscar la ausencia, a buscar qué es eso de la ausencia que yo sentía muy en el estómago. Y entonces me metí a cárceles a tocar, y a clínicas psiquiátricas, y a instituciones donde había niños con alguna condición particular, y íbamos buscando, y yo seguía recorriendo. Y es ahí donde yo empiezo a entender que eso que hacíamos con Poligamia era una manera efectivamente de hacer la música, pero que no era la única. Y que había otras muy potentes y que a mí personalmente me conectaban muchísimo más, que era explorar que con esto que habíamos aprendido a hacer, le podíamos servir a la gente de otras maneras. Y eso es muy, muy potente, ese tal vez es el momento, y yo se lo agradezco mucho a mi papá todavía. Cuando uno está por allá en una región y termina de tocar y alguien se acerca y te da un abrazo y te dice gracias, y uno dice, este era el sentido de la misión que teníamos, y esto sí que vale la pena. Yo tengo que decirte que
que esos son mis Grammys, esos son los premios. Yo jamás me voy a ganar un premio de esos. Mis grandes, pequeños premios son esos que recibo cuando terminamos de tocar por allá en un corregimiento y una familia se acerca y dice gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá y de alegrarnos un rato la vida y ponernos a pensar. Tengo que contarte que cuando yo pinté el primer dibujito de la escopetarra, de una manera muy rústica, en una hojita con un esfero, una persona que estaba conmigo, a quien yo admiré y quise mucho, me dijo, ¿qué es eso tan cool? Y los años respondieron todo lo contrario. Y lo más bonito de ese aparato de la escopetarra no es el hecho creativo, porque, y lo digo siempre, hay miles de inventos así, de aparatos de la guerra, desde la Primera Guerra Mundial, convertidos en objetos útiles. Lo que pasó ahí, que para mí es valioso, es que era un momento del país, estamos hablando del 2003, en el que nadie pensaba en eso, en el que los artistas no se conectaban con su misión social. Al contrario, los que se metían o nos metíamos por esa línea, de una vez nos veían con ojos de este man es guerrillero, o este man canta esas canciones que son como de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Entonces yo le encuentro mucho valor a ese momento por eso. Segundo, le encuentro valor al hecho de que hayamos cogido el arma que más muertos le causa al mundo, que le ha causado al planeta, y la hayamos convertido en ese objeto. Porque eso tiene una lectura mundial. Tú paras esa guitarra en Alemania, en Sudáfrica, en Medio Oriente, en Centroamérica, y la gente entra en shock porque ve y entiende las dimensiones del acto simbólico que hay. Y lo otro que le encuentro muy valioso es que más allá del ejercicio de crear el aparato, es lo que yo he hecho después con el aparato. O sea, yo cogí ese aparato y me he recorrido literalmente el planeta. O sea, yo he ido con esa guitarra adentro en las favelas de Río de Janeiro, con las maras en Centroamérica, en el Medio Oriente, con los inmigrantes en Alemania, y tratando de entender y de ayudar y de servir y de componer y de... Un tipo en la Asamblea General de Naciones Unidas, un delegado de Uganda, termina el concierto y viene y me dice, hermanito, a mí hace 15 años me tenían de rodillas en el piso en Uganda con un fusil AK-47 aquí en un oído. Hoy, después de oírlo usted, quiero decir que otra vez estoy de rodillas con un AK-47 en los oídos. Uf. Claro, yo digo, voy a entrar al proceso de crear este aparato. Y lo primero era conseguir el arma. Y le cuento que lo primero que yo hice fue irme a una brigada militar y pedir una reunión con un general. Y entro donde el general y le digo, vea, general, yo quiero construir este aparato. Usted no tendrá por ahí un fusilito viejo que no use, una cosa... Y ojo a la respuesta, porque la respuesta merece todo un estudio. Me dice, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a dar a usted un fusil del Ejército Nacional para volverle una guitarra? Van a pensar que el ejército se mariquió. Y esa es una respuesta que yo guardé, ¿cierto?
y que hoy apenas empiezo como a entender 10 años después, ¿no? 10, 15 años después. Pucha. Cuando uno ve la guerra de cerquita y se da cuenta que hay unos hombres enfrentándose a otros hombres, demostrándose unos a otros lo machos y lo berracos que son, causándole daño el uno al otro, se da cuenta por qué esa respuesta que a mí me dieron era importante para ellos. Imagínate, viajar con una K-47 es enfrentar, es retar más bien el estereotipo de planeta que tenemos. Y es saber que la persona que mira pasar la guitarra por el escáner, si esa persona es capaz de redescubrir en esa forma una nueva propuesta para la humanidad, o si por el contrario su cabeza sigue buscando armas y además sigue operando desde la profunda desconfianza que nos han sabido implantar. Entonces es un reto cada vez, cada aeropuerto, cada encuentro de una persona, que ni siquiera pasa por lo técnico, pasa como por lo humano. ¿Confías en mí o no confías en mí? ¿Esto tiene sentido o no? Sáquela, toque un poquito, muéstreme que usted sí es músico, muéstreme que usted sí usa ese aparato para eso. Es impresionante y yo creo que el día que yo entendí que lo que pasaba ahí en los aeropuertos era todo un reto entre humanos, me lo empecé a disfrutar muchísimo. Ya dejé de sufrir de, me van a parar y entonces voy a tener que... No, al contrario, cada vez me reta, me interesa más la cara que ponen, la explicación que doy, la forma en que logramos ambas partes salir del problema. No, la escopetarra, yo le debo mucho porque por supuesto que he podido conocer uno que otro artista famoso, entre comillas, pero los kilómetros que me ha hecho recorrer es impresionante. Y sobre todo le debo una cosa que para mí tiene un valor, y yo no hablo mucho de esto, pero pues ya que estamos en confianza. Yo nunca quise cantar. Para mí el canto era un tema que no tenía ningún interés y que obviamente tampoco soy un gran cantante. Pero cuando esto empezó a pasar con la escopetarra y que me decían, bueno, queremos que vayas a Puerto Berrío a cantar. Y yo decía, no, es que tengo que ir yo con la guitarra y un cantante. No, hermano, tenemos un pasaje. Y entonces yo tenía que hacer la tarea de vencer mi pena y tratar de cantarme una canción para que me pudieran llevar hasta ese lado. Y llegábamos a Puerto Berrío o a San José de Apartadó, a no sé qué, y yo me agachaba y me escondía y medio tarareaba una cosa pasito que no se me oía. Y poco a poco, por la obligación de tener que llevar no la canción, sino el mensaje, yo terminé cantando. Y yo creo que yo no tengo un lugar más feliz de mi existencia que cuando estoy cantando. Mira, en el 2007 yo le entregué la escopetarra a Bob Geldof, que es un tipo al que yo admiro mucho y que organizó el Live Aid en África y que vino al High Festival en Cartagena. Y en el camerino, antes de entregarle la guitarra, el tipo me dice esto: las armas y las guitarras
tienen un vaso comunicante, y es que quien tiene ese objeto colgado tiene y siente mucho poder. Pucha. Y claro, y si tú tienes un objeto que encierra a las dos al tiempo, yo lo que siento es mucha responsabilidad. Y no lo digo de nerd, pues, sino que yo sí siento que cuando uno se cuelga esa vaina es porque tiene algo muy hueputa que decir. O si no, no se ponga con esas huevonas. O sea, si usted se va a colgar esa vaina y se va a parar en un escenario, usted no puede salir a cantar cualquier pendejada ni a decir. Y entonces yo siento que cuando me pongo eso, me lo cuelgo, pucha, tengo una obligación ética, moral, estética, de hacer una cosa muy bien hecha. Yo he peleado mucho primero entre el músico y el activista. Si el uno le quitaba tiempo al otro, si el uno le quitaba inspiración al otro. Si se podía hacer las dos cosas. Hacer música de calidad, profunda, repertorio, obra, y al mismo tiempo andar y guiar el país y patonear. Y ahora a mí me pasa una cosa y también, pucha, nunca he hablado de esto. Esta parece ser la entrevista de las primeras veces. Y es que me parece que en un tiempo como el que está viviendo el país, va a ser muy fácil que aparezcan falsos profetas en este ejercicio. Que aparezca gente que no sintiendo el dolor, ni la responsabilidad, ni la importancia profunda que de una misión como estas, y de que una misión como estas tome el control de tu vida para siempre, van a estar ahí. Me obliga a mí, uno, a ser más coherente y más juicioso con mi entrega, pero además, dos, me produce una sensación inmensa de salir corriendo a hacer mi propio camino y a seguirlo haciendo. Me acompaña permanentemente una sensación de mucha soledad. No de la soledad que uno diría, no, es tan incomprendido, no, una soledad, por un lado porque entiendo que es la soledad que tiene medio país, de sentir que al otro medio no le importa, sino también la soledad de decir, esta causa a la que yo le estoy entregando mi vida, mi vida, mi día a día, le entregué mi juventud y ahora mi edad adulta. Esto no tiene sentido para la sociedad de hoy, porque la sociedad de hoy vive de los likes, vive de los views, vive del tener, vive del aparentar, vive de la indiferencia, vive de la... Entonces, decir, pues yo tercamente me le voy a jugar la vida entera y eso significa lo que signifique, con familia, con trabajo, con obra, con plata, es un acto de terquedad profunda y yo creo que es de valentía.
Mírame esta vaina. Es como esto, las guitarras se desafinan porque tienen dos partes, o muchas guitarras tienen dos partes. Y esa relación entre esas dos partes, pues determina mucho la afinación. Como esto es una sola pieza de metal, yo la tenía ahí colgada hace rato después de un viaje y está afinada.